Creado por la Ley 70 de 1931 y modificado por la Ley 495 de 1999, es una propiedad especial constituida sobre dominio pleno de un inmueble que limita el derecho de dominio destinándolo al uso habitacional. Esto con el fin de proteger el patrimonio con prelación habitacional del núcleo familiar y protegerlo contra la persecución de acreedores volviéndolo inembargable. Se puede constituir por tres formas: voluntariamente, legalmente y facultativamente. La voluntaria está expuesta en la Ley 70 de 1931 y en la Ley 495 de 1999. Esta se trata de presentar una solicitud ante un notario público, un edicto y varias publicaciones en un medio de bastante circulación a nivel nacional. Los constituyentes, ya sean el padre, la madre o un tercero, deben solicitar a un notario del mismo circuito donde esté ubicado el predio el permiso para poder constituir esta propiedad especial. Constituye por escritura pública teniendo adjunto el registro civil, avalúo catastral, certificado de libertad y tradición y la declaración de no tener ningún otro inmueble constituido por patrimonio de familia inembargable. La constitución obligatoria recae sobre viviendas de interés social como las cajas de vivienda militar. Y por último tenemos la constitución facultativa que recae sobre padres o madres cabeza de familia, y esta se debe constituir ante un notario o por declaración juramentada. Si se cumplen las exigencias de los documentos, el notario dispondrá de un edicto que durará durante 15 días en un lugar visible de la notaría. Luego de esto se ordenará una publicación en un medio de alta circulación por la zona, esto con el fin de que los acreedores que estén interesados en que no se constituya esta propiedad especial puedan manifestarse. Los beneficiarios de esta constitución pueden ser un hombre y una mujer mediante matrimonio o que sean compañeros permanentes y sus hijos menores. Y si no tienen hijos menores, puede ser únicamente por el hombre y la mujer. También puede ser un beneficiario uno o más menores de edad que estén entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad con los constituyentes. Y por último, no se puede constituir sobre un bien inmueble que se encuentre grabado por hipoteca, censo, anticresis o pacto de retroventa, ni cuyo valor en el momento de la constitución sea mayor de 250 salarios mínimos vigentes. Si luego de haberse constituido el precio sube de los 250 salarios mínimos, ya no importa, ya está constituido. La afectación a vivienda familiar es una propiedad especial que consiste en la limitación del dominio de propiedad, creada por la Ley 258 de 1996 y modificada por la Ley 854 del 2003. Esta propiedad recae sobre un buen inmueble ya adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges o compañeros permanentes destinado a la habitación de la familia. Esta propiedad se constituye por escritura pública y su respectivo registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos cuando ya se es propietario completo y que no posee otro inmueble con la misma propiedad de afectación a vivienda familiar. También puede constituirse por una sentencia judicial cuando no hay acuerdo entre los cónyuges o compañeros permanentes y pues también tiene que tener su registro ante la ORIP. El objetivo de esta propiedad especial es proteger el inmueble de la persecución de terceros y de medidas cautelares de embargo y secuestro, salvo las excepciones nombradas en la ley. Y por último, las causales de extinción de la afectación a la vivienda familiar tenemos la muerte de uno de los dos cónyuges, la disolución de la sociedad conyugal por el no pago de los impuestos, por expropiación, por destrucción total del bien inmueble o por sentencia judicial. La ley declara que puede haber embargabilidad en los siguientes casos. Primero, cuando sobre el bien inmueble se hubiera constituido una hipoteca previa al registro. Segundo, cuando la hipoteca hubiera constituido para garantizar préstamos para la adquisición, construcción y mejora de la vivienda. Y por último, por el no pago de los impuestos. Bueno, en esta parte del video les voy a hablar sobre las diferencias entre el patrimonio de familia inembargable y la afectación a vivienda familiar. Bueno, como lo habíamos mencionado anteriormente, el patrimonio de familia inembargable fue constituido por la Ley 70 de 1931
y modificado por la Ley 495 de 1999, mientras que la afectación de vivienda familiar fue creada por la Ley 258 de 1996 y modificada por la Ley 854 de 2003. La primera diferencia que podemos ver entre estas dos propiedades especiales está en los beneficiarios. Los beneficiarios del patrimonio de familia inembargable son los dos cónyuges y sus hijos, los que estén y los que vayan a ver, o sea, cubre a los hijos presentes y a los hijos que puedan tener la pareja. También cubre a los hijos solo hasta la mayoría de edad, así sean incapaces, si estén en una situación de discapacidad o sigan estudiando y vivan con la familia, los cubre hasta los 18 años. En cambio, en la afectación a vivienda familiar, los beneficiarios son los dos cónyuges. La siguiente diferencia que podemos observar está en la Constitución. La constitución del patrimonio de familia inembargable se puede hacer de tres formas: voluntaria, obligatoria o facultativa, mientras que en la afectación a vivienda familiar se pueden hacer por mutuo acuerdo, por mandato legal o por sentencia judicial. En el patrimonio de familia inembargable se tiene que poner un edicto por 15 días y en un diario de amplia circulación nacional para que se pueda constituir esta propiedad especial, y si hay alguien que se quiera oponer, pues puede hacerlo. En cambio, en la afectación a vivienda familiar esto no es un paso necesario. Otra diferencia que podemos ver es que la afectación a vivienda familiar solo se puede tener sobre un inmueble, mientras que también lo otro que es diferente a la hora de constituir estas propiedades especiales es que en el patrimonio de familia inembargable, primero sí se tiene en cuenta una cantidad de dinero que puede valer el inmueble que se avalúa en el avalúo catastral. No puede superar los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras que la afectación a vivienda familiar puede ser constituida en una vivienda desde estrato 0 hasta estrato 6, o sea, puede constituirse sobre un bien de mucho valor o de poco valor, no lo limita la propiedad especial. Bueno, la siguiente diferencia que podemos ver está también ahí a la hora de constituirlo, y es que la afectación a vivienda familiar sí se puede hacer sobre un bien que esté grabado con hipoteca, con un censo o con cualquier otro tipo de gravamen, mientras que el patrimonio de familia embargable no se puede constituir sobre un bien que tenga una hipoteca, un censo o cualquier otra modalidad de gravamen. Esa es una diferencia importante ya que limita la constitución de la propiedad bastante. Luego de esto vamos a hablar sobre las diferencias en la extinción, las causales de extinción de estas dos propiedades especiales. El patrimonio de familia inembargable continúa así muera uno de los cónyuges o así mueran los dos, si hay hijos menores de edad que sean beneficiarios, porque la propiedad los cubre hasta los 18 años independientemente de lo que pase. Y bueno, en cambio en la afectación los hijos no tienen nada que ver ya que no son beneficiarios. En la afectación a vivienda familiar, por ejemplo, si se disuelve la sociedad conyugal o si hay muerte de cualquiera de los dos cónyuges, pues la propiedad especial. Vamos a hablar sobre las diferencias en la extinción, las causales de extinción de estas dos propiedades especiales. El patrimonio de familia inembargable continúa así muera uno de los cónyuges o así mueran los dos, si hay hijos menores de edad que sean beneficiarios, porque la propiedad los cubre hasta los 18 años independientemente de lo que pase. Y bueno, en cambio en la afectación los hijos no tienen nada que ver ya que no son beneficiarios. En la afectación a vivienda familiar, por ejemplo, si se disuelve la sociedad conyugal o si hay muerte de cualquiera de los dos cónyuges, pues la propiedad especial tiene causal de extinción, se puede extinguir, porque como había mencionado antes, los dos beneficiarios son los cónyuges y si muere uno, pues ya todo quedaría para el otro cónyuge y pues no habría necesidad de la propiedad especial. Y si se disuelve la sociedad, pues claramente esto se tendría que liquidar y pues darle a cada quien lo que le corresponde. Otra diferencia importante está en los impuestos. En la afectación de vivienda familiar no se puede no pagar impuestos. Si uno no paga impuestos sobre esta propiedad especial, el gobierno puede solicitar que se levante y cobrarle los impuestos o perseguir el bien, digamos, de manera
agresiva. En cambio, en el patrimonio de familia inembargable, si usted no paga impuestos, no hay causal de extinción de la propiedad. No es lo ideal no pagar los impuestos, pero si por diferentes razones usted no puede, la propiedad no se le va a levantar, o sea, no se puede perseguir un bien, así sea por pago de impuestos. Bueno, también hay otra diferencia importante y es las excepciones de inembargabilidad. Necesitar que se levante y cobrarle los impuestos o perseguir el bien, digamos, de manera agresiva. En cambio, en el patrimonio de familia inembargable, si usted no paga impuestos, no hay causal de extinción de la propiedad. No es lo ideal no pagar los impuestos, pero si por diferentes razones usted no puede, la propiedad no se le va a levantar, o sea, no se puede perseguir un bien, así sea por pago de impuestos. Bueno, también hay otra diferencia importante y es las excepciones de inembargabilidad. En el patrimonio de familia inembargable solo hay una excepción, que es la única forma en la que mientras esté constituida la propiedad se pueda perseguir ese bien. Y es cuando una entidad financia la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de este mismo bien. O sea, si una entidad le financió a usted cualquiera de esas cuatro modalidades, tienen derecho a perseguir ese bien así esté bajo esta propiedad especial. Mientras que en la afectación es también una entidad que financie la construcción, adquisición y mejora. Y la otra excepción de inembargabilidad es cuando hay un acreedor previo, por ejemplo, un acreedor hipotecario, se constituyó una hipoteca previa sobre ese inmueble y luego se constituyó la propiedad especial, él tiene el derecho de perseguir este bien, así tenga la propiedad especial. Como se pudieron dar cuenta, son dos propiedades especiales que tienen cosas similares a la hora de la extinción, en beneficiarios se parecen un poco también, solo que una cubre más que la otra. Y en ciertos aspectos son bien similares en los papeles que se tienen que mostrar, en las cosas que se registran, son muy similares, pero para poder entenderlas bien y manejar los conceptos claros hay que marcar estas diferencias y hacer el paralelo de estas dos propiedades para poder entenderlas de la mejor manera y espero que este video pues les ayude a entender mejor estas diferencias.